damos la bienvenida a nuestra segunda lección. Estamos estudiando las profecías. Este es un tema, estudiar las profecías en relación a la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. No es fácil el tema. Es muy complicado, es muy difícil de comprender en su totalidad, pero hay cosas fundamentales que no hay dudas al respecto, y en eso voy a enfocarme en el estudio. El Señor Jesús respondió la primera pregunta que hicieron los discípulos respecto a la destrucción del templo. El jueves pasado, en la lección pasada, estuvimos enfocados en Mateo capítulo 24, versículos 1 al 3. Jesús responde la primera de las dos preguntas que hacen los discípulos. Y ahora, en esta clase número 2, vamos a enfocarnos en la respuesta a la segunda pregunta sobre la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Entonces, desde el versículo 36 hasta el 44 es que vamos a estar estudiando en esta noche. Les invito a abrir su Biblia, y si no me acompañan en la pantalla, voy a estar compartiendo el pasaje del la primera diapositiva. Bueno, présteme. Muy bien, estamos entonces compartiendo Mateo 24, versículo 36. Lean conmigo, por favor, este pasaje. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Mateo 24, 37. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. Estoy citando la versión Dios habla hoy. Continúo en la lectura de Mateo 24, versículo 40. En aquel momento, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora en la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Esta es la palabra de Dios en la cual vamos a estar reflexionando y estudiando en esta noche. Que el Señor nos ilumine con el Espíritu Santo para comprender la lección que Él tiene para nosotros y seamos todos edificados. Apreciados hermanos, haré un par de preguntas
y esas preguntas las voy a compartir en pantalla. Les ruego que estén enfocados y puedan abrir el micrófono cuando yo lea la pregunta y compartan ustedes brevemente sus respuestas yendo al grano en la lección. La lección de esta noche es la segunda venida de Cristo. Ese es el tema de nuestra lección, la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos a Mateo 24, versículo 36. Compartimos la siguiente diapositiva. El tema de la segunda venida de Cristo es fundamental en la fe cristiana. Es la raíz de la que se nutre y se alimenta nuestra esperanza. La fe cristiana tiene como fundamento la esperanza de que Cristo, el Hijo de Dios, vendrá por segunda vez. Su segunda venida será visible, será personal y será gloriosa. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7 dice, y cito la versión Dios habla hoy: Cristo viene en las nubes. Todos lo verán, incluso los que lo traspasaron. Habla de aquellos que lo crucificaron. Y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. Así dice Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7. Y lean conmigo también en el capítulo 22. Miren cómo cierra la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Miren lo que dice esta afirmación en Apocalipsis 22, en el versículo 20. Dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Noten aquí entonces, la segunda venida de Cristo es motivo de oración para los cristianos. Aquí, cerrando la Biblia, el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis, dice la sentencia y la afirmación: Jesucristo, quien le dio la revelación a Juan en isla de Patmos, dice: he aquí vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. La segunda venida de Cristo es entonces una de las oraciones que debe estar constante en los cristianos. Ven, Señor, ya queremos que vengas y que nos lleves a la gloria eterna. Noten aquí en Hechos capítulo 1, reitero, el tema de la segunda venida de Cristo es nuestra esperanza. Dice Hechos capítulo 1, leamos por favor desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice así: ok. Bien, aquí está. Hechos capítulo 1, versículo 9 hasta el 11. Aquí donde estamos no tenemos electricidad y nos estamos, luz eléctrica, y nos estamos iluminando con una lámparas de batería, pero están funcionando perfectamente bien. Muchas gracias, Beto. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Noten ustedes, este pasaje de Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, habla de cuando Jesús se despide de sus apóstoles y es levantado para ir de vuelta a la gloriosa presencia de Dios el Padre. Y los apóstoles están mirando el cielo y una nube oculta a Jesús, y ángeles les hablan a los apóstoles y les dicen: así como le habéis visto ir, así vendrá del cielo. Entonces, este es un tema muy importante. El tema de la segunda venida de Cristo es nuestra lección de esta noche, tomada de Mateo capítulo 24, desde el versículo 36 hasta el 44. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva compartiendo con ustedes. En Mateo capítulo 24, en el versículo 36, nos deja con una pregunta, porque el Señor Jesús dice, es Jesús quien dice: pero el día y la hora en que vendrá el Hijo de Dios, nadie lo sabe. ¿Nadie lo sabe? Esta misma afirmación, esta declaración aparece en Marcos capítulo 13, versículo 22. Ni aún el Hijo de Dios sabe, dice el texto bíblico. Y entonces esto nos hace la pregunta: ni siquiera el Hijo de Dios sabe el día y la hora de su segunda venida. Y no es que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. No es que él es omnisciente, todo lo conoce. ¿Y cómo es que aquí entonces, si él es Dios hecho hombre, cómo es que aquí dice que ni él lo sabe el día y la hora en que ha de venir por segunda vez en poder y gloria? Esta es una pregunta que yo deseo contestar. Es una pregunta difícil, porque hay un grupo religioso que se llaman cristianos, pero en realidad no son cristianos. Ellos niegan la divinidad de Jesús, y este grupo religioso dice que Jesús es un ser creado, como un ángel con gran poder, pero él no es Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, donde en los primeros versículos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ese pasaje bíblico, Juan 1:1, que se le atribuye una afirmación de que Jesús es la palabra hecha carne, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero estos que dicen que Jesús no es Dios hecho hombre, dicen allí en su Biblia, en su traducción de la Biblia, en Juan 1:1, y dicen ellos, era un Dios en minúscula. Y esta declaración que estamos analizando ahora mismo, de que ni aún el Hijo sabe el día y la hora, entonces es un argumento que ellos emplean para decir: ¿se dan cuenta? Jesús no es Dios. El Hijo de Dios es un ser creado, no tiene la misma naturaleza divina. ¿Cómo explicamos entonces este texto? Que ni aún el Hijo sabe
el día y la hora. Pues permítanme compartir con ustedes la siguiente diapositiva para tratar de responder la pregunta. Aquí tenemos un texto muy importante que es Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 del versículo 1 hasta el 11, óigase bien, es un pasaje fundamental, porque allí el apóstol Pablo habla de la decisión que tomó el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, morando con Dios en la gloria. Decidió venir a este mundo en forma de hombre. Cito Filipenses 2, versículos 6 y 7, el cual, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció. Allí la versión, esta es la versión Dios habla hoy. La versión Reina Valera dice, sino que se despojó a sí mismo, a lo que era suyo, dice aquí la versión Dios habla hoy, versículo 7, Filipenses 2:7, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. La palabra se despojó a sí mismo, palabra que expresa o emplea la Reina Valera, y la versión Dios habla hoy, renunció, es la palabra de la raíz griega kenosis, kenosis. Y esa palabra se traduce, se vació a sí mismo, se anonadó, se hizo nada. Él siendo Dios, morando en forma de Dios en la gloria, decide hacerse hombre. Y él determina no emplear su omnisciencia, su omnipotencia. Por ejemplo, estaba en el desierto después que fue bautizado y fue al desierto y estuvo ayunando 40 días y 40 noches y tuvo hambre, tuvo hambre. Y aquí aparece el tentador y la primera tentación que le lanza es, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Hijo de Dios, que tiene todo poder y que por medio de él todas las cosas fueron hechas, así lo dice Pablo en su carta a los Colosenses, pues decide no usar su poder. Kenosis es la palabra, es una palabra muy importante. Recuerden que la lección pasada yo les mencioné otra palabra clave en el tema de los tiempos finales, la segunda venida de Cristo, y la palabra es parusía. En el lenguaje teológico se estudia esa palabra, la parusía, la aparición del Hijo de Dios, la venida del Hijo de Dios. Pues la palabra kenosis, empleada aquí por Pablo en Filipenses 2, versículo 7, y también en los siguientes versículos de aquí de Filipenses capítulo 2, habla de esa determinación del Hijo eterno de Dios de renunciar, de dejar velar su gloria, veló su gloria, dice el texto. Tenemos un problemita que la imagen se ha volteado. Vamos a ver si la arreglamos. Ok, ok. Bien, ya, listo, gracias.
Disculpen, estos son problemitas que están ocurriendo. Muy bien, entonces estamos aquí hablando de kenosis, palabra que significa vaciarse. Él veló su gloria, decidió renunciar a esa gloria y a su majestad y se hizo hombre. Él se desarrolló como cualquier ser humano, Lucas 2:52. Y Jesús crecía, dice ese texto, en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres. Noten esto, Él, el Hijo de Dios, que todo lo conoce, es omnisciente, pero se hizo hombre y Él fue desarrollándose como cualquier otro ser humano y crecía en conocimiento, dice el texto bíblico Lucas 2:52. Este es un misterio. Y esta es una palabrita que a ese grupo religioso que no reconocen la divinidad de Jesús dicen, no me diga usted que eso es un misterio. Pues esa es la verdad. Dios mismo es un misterio. Nosotros no podemos conocer o comprender todo de Dios. Lo que sí afirmamos es, Jesús es el Hijo eterno de Dios, es Dios hecho hombre. Sin embargo, este Dios hecho hombre decide renunciar a sus conocimientos y a sus poderes. También se sujetó al Padre, estando en agonía. ¿Se acuerdan? Antes de ser apresado, él oró en Mateo 26:39, aparece esta oración: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Noten esta petición que hace allí en el Getsemaní, estando en angustia, horas antes de ser apresado. Él ora y él dice, si es posible. ¿Cómo que si es posible? La Biblia dice que todo es posible para Dios. Pero noten aquí que está hablando el humano, Jesús el hombre, en angustia, en agonía. Y también entonces tenemos en Mateo 27:46, ya estando en la cruz, él clamó al Padre, Dios mío, y hace una pregunta. Él que todo lo conoce, que todo lo sabe, hace una pregunta: ¿por qué me has abandonado? ¿No lo sabe? ¿No sabe por qué lo ha abandonado? ¿Qué es lo que encierra esa pregunta que hace el Hijo de Dios? ¿Quiere estar satisfecho de que se ha cumplido el propósito de su muerte en la cruz? Es lo que dicen algunos expertos bíblicos. ¿Por qué me has abandonado? Estoy citando todos estos pasajes para afirmar esto. Porque Jesús dice, ni el Hijo de Dios sabe el día y la hora en que ha de regresar. Solo el Padre. Tratando de entender esa afirmación. Entonces, la única respuesta que tenemos es, así como él decidió no emplear su poder para convertir las piedras en pan cuando tenía hambre, así como él clama y dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Vemos allí al Jesús el hombre hablando. Entonces aquí también la respuesta a la pregunta, ¿cómo es que ni el Hijo sabe el día y la hora en que ha de venir? Pues el Hijo de Dios determina no conocer el día y la hora en que ha de venir. Es la única explicación que tenemos. Y avanzamos al siguiente slide. Y aquí entonces tengo una pregunta y deseo escuchar la opinión de uno o dos hermanos que quieran responder esta pregunta.
¿por qué Jesús no dijo el día y la hora de su segunda venida? Es una pregunta válida. ¿Por qué Jesús no dijo el día y la hora de su segunda venida? Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes? No sé si aquí los que están en la casa de la familia Bernal tienen alguna idea. Buenas noches, hermano. Buenas noches, vamos a ver. Adelante. No. Adelante. ¿Me escuchan? Pienso Ahora yo sí, que para adelante. que cada día estemos, pienso que para que cada día estemos preparados esperándolo. Muy bien. Si él hubiese dicho el día y la hora, estableciendo cronológicamente las fechas, entonces alentaría a aquellos a estar desprevenidos porque todavía no es la hora. Yo sé que no es la hora, como cuando ocurría cuando éramos niños, ¿verdad? Que nuestros padres decían, venimos a tal hora, entonces nos decían, mientras regresamos, queremos que ustedes hagan esto y lo otro y lo otro. Nos dejaban tareas y deberes, pero ¿qué hacíamos nosotros? Nos poníamos a jugar y calculábamos el tiempo y decíamos, ya es hora. Y entonces nos poníamos a hacer los deberes a última hora. El saber el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir no alienta la fe, porque por fe andamos y no por vista. Y la fe es confiar, pero no vamos a confiar en algo que ya estamos viendo. Así es. Entonces, ¿alguien más quiere comentar? Muchas gracias. ¿Por qué Jesús no dijo el día y la hora de su segunda venida? Hermano, dice Markelly que para probar nuestra constancia y fidelidad a Dios. Gracias. Aquí también entonces Alberto decía. Para que estemos preparados a cualquier instante. Para estar preparados en cualquier instante. Noten esto también. El diablo no lo conoce todo. Oigan esta respuesta que les voy a dar. Otra razón, otra respuesta a esta pregunta. Escuchen bien. El diablo, Satanás, no conoce todo. Escuchen esto. Solo Dios es omnisciente. Todo lo conoce. Satanás no. Satanás ignora los planes de Dios. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento no se habló de la resurrección de Cristo así claramente? Era un misterio. Y tomó a Satanás por sorpresa porque él provocó la crucifixión de Jesús. Y él pensó que matando al Hijo de Dios terminaba con el plan de Dios. No contaba con que Jesús iba a resucitar. Satanás no conoce el día y la hora en que el Hijo de Dios vendrá por segunda vez. Dios no ha querido revelarle para no darle a Satanás ese poder, ese conocimiento. Muy bien, avanzamos en la siguiente diapositiva en nuestro estudio de Mateo 24, 36 al 44, la segunda venida del Hijo de Dios. Versículos 37 al 39 es lo que vamos a estar analizando ahora. Jesús dice que su venida será cuando el mundo esté como lo estaba en los días de Noé. Y dice precisamente estas palabras. La gente comía y bebía y se casaba. Así traduce Dios habla hoy. Creo que es el versículo 38. La gente comía y bebía y se casaba.
¿Qué palabra, aquí hago la pregunta para que ustedes también compartan, qué palabra usted emplearía para definir la actitud de la gente en los días de Noé? Recuerden, Noé estaba preparando el arca, estaba construyendo el arca, haciendo lo que Dios le mandó que hiciera. ¿Y qué hacía la gente mientras Noé estaba ocupado en la labor que Dios le había dado? ¿Cuál es la palabra que define esa actitud de la gente en los días de Noé? Desobediencia. Desobediencia, dice el hermano. ¿Qué más? Ignorancia, Rebeldía. rebeldía. Las Todavía personas hay más. no creían, eran incrédulas, estaban incrédulas. Ok, incrédulos, muy bien. Ahora, yo he compartido aquí en pantalla una foto de una dama, una mujer, con la mano extendida. Noten el rostro, traten de ver esa foto. Esa foto está dando un mensaje. Y no la he puesto allí solo por llenar el espacio. Trata de enviar un mensaje. ¿Y saben cuál es la palabra? Porque esa es la palabra que describe a la gente en los días de Noé y es la palabra que describe a la gente de nuestros tiempos. La gente de Noé estaba viviendo su vida ordinaria. Estaban ocupados en su rutina y eran indiferentes. La indiferencia. A mí ni fu ni fa. No me interesa. Ellos veían a Noé. Noé construyendo, pero Noé también predicando. ¿Cuánto tiempo se tomó Noé para construir el arca? Ese es el tiempo que Dios aguardó con paciencia que la gente se arrepintiera. 120 años. La gente veía a Noé trabajando y escuchaba el mensaje de Noé. Y como el evento del diluvio era algo que nunca habían visto, porque según el texto bíblico, no había llovido sobre la tierra, sino que un vapor subía y regaba toda la tierra. No existía la lluvia como la conocemos. Y por lo tanto, cuando Noé les advirtió de que Dios va a castigar la rebeldía y la desobediencia con diluvio, la gente no creyó en Noé. Es lo mismo en nuestros días. Los cristianos estamos predicando el evangelio y hablamos de que Cristo viene. Cristo viene en poder y gloria con sus santos ángeles. Y cuando Él venga, no va a venir a morir otra vez, ni va a venir a dar una segunda oportunidad. Él va a venir a juzgar. Y Él va a venir a terminar este mundo como lo conocemos. Y este mundo va a desaparecer tal y como lo conocemos. Dios va a crear un nuevo mundo. Pero este es un mensaje que la gente no cree. La gente es indiferente. La gente está metida en su mundo y no tienen tiempo para las cosas de Dios. Continuamos con la siguiente. Dice así Mateo capítulo 24, versículos 40 y 41. En aquel momento, cuando venga el Hijo de Dios, en ese momento, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Dos cosas de estos dos versículos comparto con ustedes. El día que venga Jesucristo será un día normal. Hay dos tipos de personas, los que son salvos y los que están perdidos. Los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Esa es la realidad espiritual de nuestro mundo.
Y cuando Cristo venga, habrá dos tipos de personas: los que están interesados en las cosas de Dios y dedican y consagran su vida a las cosas de Dios, y los que no dedican su vida a las cosas de Dios, sino al mundo material y a la vida material. La gente está tan ensimismada, la gente está tan sumergida en su mundo, en sus labores diarias, porque noten esto: dos hombres estarán en el campo. ¿Qué van a estar haciendo? Trabajando. La gente se mete tanto en el trabajo que no deja tiempo para Dios ni para alimentar el alma. Dos mujeres estarán en la casa haciendo sus labores. Aquí tenemos un cuadro, una imagen cultural de la época de Jesús. Los hombres van al campo a trabajar y las mujeres están en casa trabajando en los quehaceres domésticos. Notamos, la gente no va a ser condenada por ser flojos o haraganes. La gente va a ser condenada porque son indiferentes a las cosas de Dios, porque solo están metidos en sus cosas materiales. No les interesa alimentar el alma y el espíritu. Mucha gente se queda el domingo en casa porque dicen: yo trabajo toda la semana y el domingo es para descansar. Y dice: serán llevados. El versículo 40 y el 41 habla de un evento que ocurrirá cuando Cristo venga. Uno será llevado y el otro será dejado. La única explicación que tiene este servidor a estos dos versículos: un hombre será llevado y el otro no, una mujer será llevada y la otra no, es la relación que encuentro en lo que dice Pablo en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, cuando habla de la segunda venida de Cristo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Corintios 15:52, Pablo reafirma esto. Cuando venga Cristo, una serie de eventos van a sucederse en un abrir y cerrar de ojos. Aparecerá la señal, Jesús con sus santos ángeles. Todo ojo le verá, pero también habrá resurrección de todos los muertos, de justos y de injustos. Y aquellos que estén vivos, el pueblo de Dios que esté con vida, experimentará la transformación del cuerpo. Este cuerpo material terrenal será transformado en un cuerpo glorificado. Eso dice la Biblia. Y los que resuciten, los del pueblo de Dios, tendrán un cuerpo glorificado, el cuerpo que se requiere para vivir en el cielo. Eso es lo que dice la Escritura. Continuamos con la siguiente diapositiva. En los versículos 42 al 44, Jesús hace una advertencia a sus discípulos. Es la advertencia para nosotros. Él les dice: estén preparados, velen. Y él pone una ilustración. Estén preparados habla de esa disposición para no estar desprevenidos en nuestros deberes espirituales, para no tomar vacaciones espirituales, para estar permanentemente en vigilia. Velad precisamente habla de, usa una palabra que habla de estar vigilando en la noche. Ellos, como en aquella época no había luz eléctrica y todos los dispositivos de seguridad que tenemos hoy en día en la era moderna, ellos dividían la noche, las 12 horas, en 3 vigilias de 4 horas cada una. Y en cada vigilia de 4 horas había cambio de guardia para velar por la ciudad, en los muros de la ciudad. El vigilante está despierto, alerta, atento. Y entonces aquí la imagen es, la metáfora es clara. Nosotros debemos estar vigilantes,
Los cristianos no duermen en sus responsabilidades para con Dios, en sus deberes para con Dios, en la disciplina espiritual, la oración, la alimentación de la palabra de Dios, predicar el evangelio, hablar de la palabra de Dios a la gente. Tenemos que estar vigilantes. Y luego pone la ilustración del padre de familia que está atento para dar la comida y para cumplir con su responsabilidad como cabeza de familia, velando por su familia y proveyendo para las necesidades de su familia. Así deben estar los hijos de Dios, atentos, vigilantes en las cosas espirituales. Y entonces llegamos ya a la parte final de nuestra lección de hoy y hago un resumen de las lecciones que hemos aprendido en esta noche. Primera lección: Jesús prometió que regresaría con poder y gloria. Capítulo 24 de Mateo, versículos 29 al 31. Vendrá en las nubes del cielo y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Eso ocurrirá el día que Cristo venga. Segunda lección: prometió que cuando regrese no habrá señales. Ningún hombre sabe el día ni la hora cuando el Señor vendrá de nuevo. Dijo que vendrá inesperadamente como el día del diluvio. Y la tercera lección: prometió que su regreso sería inadvertido y repentino. Vendrá como ladrón en la noche. Tenemos que estar listos porque su regreso será cuando pensemos que no vendrá. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, con la tercera lección de esta serie sobre profecías del fin del mundo. Bendiciones.